Consultorio tarjeta alimentar. Ya aquí con nuestra compañera Tamara. Fechas confirmadas de pago, montos. Aquí estaremos a ¿Quién gusto. cobra los 12.000 pesos? La gran pregunta, ¿quién cobra los 12.000 pesos de tarjeta alimentar? Nos pueden escribir todas las consultas. A las redes sociales, también al WhatsApp. A Mira Hidalgo en Instagram, todos los mensajes los vamos a estar acá consultando con Tamara. Y a Pomar Augusto. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, a ver, fechas de confirmación de pago de tarjeta alimentar. Ahora también quiero entender, porque los montos han incrementado de la tarjeta alimentar y hasta más de 3 hijos o más cobran 12.000 pesos. ¿Esto es así? Sí, hubo una ampliación en este plan de Argentina contra el hambre, que es lo que genera la tarjeta alimentar. Tiene que ver con no solamente 3 o más hijos. Repetime el monto. Un hijo. 6.000. 6.000. 9.000 2 hijos. Sí. Y tenemos 12.000, 3 o más hijos. ¿Y por qué 3 o más hijos? Porque incluye todo lo que es la pensión no contributiva madre de 7 hijos. Bien. Es una incorporación que se hace. Entonces, no solamente tiene que ver con eso, sino con más beneficiarios. 300.000 mamás que cobran la pensión no contributiva de madres de 7 hijos que se incorporan en este nuevo pago que lo están percibiendo ahora. Ya lo están Ahora, yo percibiendo. tengo una pregunta. Yo tengo 3 hijos, cobro 12.000. Sí. Tengo 8 hijos, cobro 12.000. Cobro 12.000. Claro. O sea, es hasta 12.000. Tope 12.000. Lo que pasa es que las mamás de que cobran pensión no contributiva de madres de 7 hijos, no todos los hijos tienen 14 años, porque también fue una extensión etaria. Antes era de hasta los 11. Hasta los 6 6 años. años. Y ahora se extiende A los 14. hasta los 14 años de edad, porque tiene que ver con estos datos que se estuvieron manejando con el observatorio de la UCA y con el INDEC, que marca que justamente los niños más afectados son hasta los 14 años, que están en situación de indigencia, en situación de pobreza, y lo que se trata de hacer es justamente contribuir a las familias con esto. ¿Cuánto se incrementó ese universo cuando llevaron la edad de 6 a 14 años? En realidad, a ver, no es que se incrementó, lo que se incrementó, la tarjeta alimentar no se viene incrementando. Digo el universo de chicos. Sí, ¿De 4 millones. 4 millones. 4 millones va a alcanzar esta tarjeta alimentar, 1.900.000 alcanzaba a 4 millones de nuevos beneficiarios y beneficiarias. Doblaron, digamos, el nivel de beneficiarios. Sí. Ok. Sí. Bien. A ver, ¿qué condiciones tenés que tener para poder adquirir la tarjeta alimentar si todavía no la tenés? En realidad la gente no tiene que hacer nada, tiene que ver con un tema de cruzamiento de datos entre lo que es la ANSES, el ANSES y lo que es el Ministerio de Desarrollo Social. Mucha gente se queja por este tema porque ya veníamos con atraso en cuanto a los padrones. Hace bastante que no se hace una renovación de padrones, recién se hizo en el 2020 y 2019, ni siquiera 2020, y ahora se va a hacer... Prepandemia, digamos. Claro, y se va a hacer recién en mayo. Ahora tendría que estarse haciendo. Ahora, qué todavía raro, no se disculpame terminó. que te hago un paréntesis. Sí. Qué raro que con todo el laburo que se hizo con el IFE, ¿te acordás que con la base de datos que estaba, que ahí se dio cuenta que había muchísima más gente en negro de lo que uno se imaginaba? Sí. Que fue una nueva base de datos, no se aplique esa base de datos que fue post pandemia. Pero que no es tan fácil, porque tiene que ver con que son dos cuestiones. Por un lado se cobra lo que es las asignaciones familiares, que son todos los papás y mamás que son asalariados, y por otro lado todo el universo de asignación universal por hijo, que son aquellos desocupados o personas que van perdiendo desocupados o que hacen changas o subocupados, diríamos. Cuentapropistas también. Claro. No, a ver, asignación universal por hijo la cobran aquellos no monotributistas. Estamos hablando de monotributistas y autónomos, no cobran lo que es asignación universal por hijo. Perfecto. A ver, dame que empezaron a llegar preguntas para Tamara. Hola Tamara, soy Márquez Daniela. Te hago una pregunta. A mí me depositaron solamente 6.000 pesos de alimentar y tengo 3 hijos. ¿Cómo hago para reclamar? El mayor tiene 12 años, el del medio tiene 8 y la más chiquita tiene 6. Soy de San Vicente, provincia de Buenos Aires. Bueno, voy a tratar de ser lo más clara posible con esto. Hay un montón de calendarios dando vueltas, porque tiene que ver con si vos tenés el plástico tarjeta en la mano o no. Si lo tenés el plástico y tenías hijos que llegaban hasta los 6 años de edad, el viernes pasado cobraste, porque es el tercer viernes de cada mes. Ahora, cobraste por el nenito o nenita hasta 6 años de edad, pero si vos tenías otro que llegaba de los 7 a los 14, este viernes arrancó un calendario que va hasta el 3 de mayo, arrancó el viernes con el 2 y con el 3, sigue el lunes con el 4 y con el 5 y se van incorporando las diferencias de la plata que faltaba. O sea que esta mamá va a estar cobrando la diferencia de acuerdo a la terminación de su DNI. Pero digo, ¿por qué le depositan mal el dinero? No le depositan mal. Tiene que ver con que ya venía el calendario ordinario pagado
pagándose y con la ampliación se incorporaron los nuevos beneficiarios. Ah, porque está bien, porque ella tiene un hijo de 12 y uno de 8 que estaban por fuera. Claro, por eso a la arrancó nueva para ampliación. ella el 28 un calendario que arranca con el 2 y con el 3, sigue así sucesivamente el lunes 4 y 5 hasta el 3 de junio. Súmame a Guillermo Moreno acá en el piso, que quiero también ir con él pimponeando un poquito acerca de las medidas que se están tomando, a ver cómo las ve y cómo las analiza también desde lo social. Mirá, tengo acá otra de las consultas, Dale. si te parece. María nos escribe, buen día, cobro una tarjeta de seguridad alimentaria de 300 pesos. Soy PNC, pensión no contributiva. ¿Cuándo la van a aumentar? Nos pregunta. No, bueno, es un ¿Hay tema. alguna? Las pensiones no contributivas tienen el aumento del 12,12%, que ahora impacta de lleno en junio, se va a cobrar, este es el aumento de los jubilados, la lleva a 16.000 pesos. Ese es el aumento que van a tener. Una pregunta que le hicimos al ministro Daniel Arroyo acá en Crónica en vivo es justamente qué va a pasar con los jubilados y los pensionados, porque es el gran reclamo. Y otro gran reclamo son las mamás que justamente cobran PNC, cobran muy poquito y tienen hijos. ¿Vos te acordás que el año pasado, en algún momento, en off, uno hablaba, no vamos a decir con quiénes, pero hablabas con gente de desarrollo del ministerio y Sí. estaba en carpeta el por ahí darle un beneficio con la tarjeta alimentaria a jubilados y pensionados, como bien decís. Eso finalmente claudicó, digamos, no se pudo dar. No, esto claudicó. Está en carpeta. Lo que ¿Sigue pasa en carpeta que, eso? a ver, la tarjeta alimentar recibió un aumento presupuestario, pero necesitan más plata. Muchísima más plata. Lo que viene ahora es la incorporación de lo que son las personas en situación de discapacidad hasta 18 años de edad. Es la próxima incorporación que viene. Y se dice que muy a futuro, como siempre los jubilados terminan siendo los últimos, lamentablemente, Sí. se otorgaría una tarjeta alimentar a lo que es jubilados y Lo pensionados. que pasa es que estamos hablando de por lo menos 4 millones de Por eso jubilados. no tenemos por lo menos. presupuesto. Ya tengo otra pregunta más. Primero, Salvo que la gente pague el impuesto extraordinario a la riqueza, salvo que... se está pagando eso. Salvo algunas cautelares, se está pagando. Sí, pero muy pocos de los que tendrían que pagar. Me parece que tendría que ser un poquito más amplio para que todos pongan un poquito más y hablemos de una inclusión social real en Ahí Argentina. abriste otra discusión más que en un ratito la vamos a tener también con Guillermo Moreno, a ver si eso es viable o no. Pero Guillermo, ¿cómo estás? Te saludo primero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias Vamos a a ir vos. pimponeando, tenemos muchas preguntas de la gente, pero, a ver, en un contexto de pandemia hay medidas paliativas. ¿Son suficientes para el nivel de pobreza que tenemos infantil y el nivel de pobreza general de la Argentina? ¿Esto es un programa de corto plazo? ¿Sirve o esto es plata que en realidad genera más problemas que soluciones? Como bien las definiste, son medidas paliativas. Y vos sabés que es un término que se incorpora a la disciplina económica desde la medicina. Cuando vos decís un paciente ya está con tratamiento paliativo, ya sabés cuál es el final. Terminal, es un paciente terminal. Ya sabés cuál es el final. O sea que estas son medidas paliativas, están... ¿Argentina es un paciente terminal? Estas medidas son medidas paliativas. La Argentina nunca va a ser un paciente terminal. Bueno, me diste una buena. Nunca, Me diste nunca, una buena. nunca. Ok. En todo caso, Respiro. las medidas del gobierno pueden ser de este gobierno. Cuando venga otro gobierno, tomará otras medidas. Entonces, estas medidas son paliativas. Esto que estamos discutiendo tiene un tema de fondo, que es que si vos agarrás el gasto público, marzo y abril del 2020, los actualizás por inflación, la inflación oficial, y te fijás lo que gastaron este año en marzo y abril, hay 220.000 millones de pesos menos gastados en jubilados, pensionados y asignación universal por hijo. Sí. O sea, todo lo que es previsión social, Sí. el gobierno de Alberto Fernández gastó el bimestre, marzo y abril del 20 contra marzo y abril del 21, 220.000 millones de pesos menos. Esa es la plata que le falta Exacto. a los jubilados, a los pensionados y a la asignación. De hecho, los cálculos que arrojan respecto del gasto público de este primer bimestre que decís vos es muy inferior, con una inflación del casi 40% del año pasado al año anterior. Resumiendo lo que decís, y ya vengo con más preguntas, Tami. Las medidas paliativas que se están dando hasta ahora no solo que son insuficientes, sino que ni siquiera empardan el primer bimestre del 2020. No empardan el bimestre marzo-abril, que es donde se produce el gran ajuste en este sector poblacional. Después en los salarios de los empleados públicos ya viene siendo, en las transferencias que se hace a la provincia, pero el grueso, los 220.000 millones de pesos, son en 2 meses
jubilados, pensionados y las asignaciones. Esa es plata que le sacaste del bolsillo. Vos le decís, usted jubilado, ¿qué compraba marzo y abril? ¿Qué compra hoy? Cuando sumás a todos le faltan 220.000 millones de pesos. Una fortuna, una montaña. Bueno, ¿Tamara? ¿Sí? No, me gustaría que, ya que nos está explicando que en realidad las ayudas son insuficientes, si está contemplando las medidas indirectas que se fueron dando a lo largo de toda la pandemia, teniendo en cuenta que estamos en una situación de pandemia y también hablamos de una inflación que hace que toda medida no pueda ser de ninguna forma que emparde lo que es la inflación alimentaria. ¿Y cómo lo contempla eso? Mirá, cuando vos analizás el gasto del sector público es el gasto, base caja, o sea, lo que gastó. Entonces, lo único que está haciendo uno es sacando dos fotos. La foto de marzo-abril del 20 contra la foto de marzo-abril del 21. Si ya cuando vos comparás las dos fotos, lo que se llevaron los jubilados y pensionados y los de la asignación, te falta toda esa plata, es la queja que vos estás viendo en la calle. Pero esto no es, porque ya el 2020 estábamos mal, imagínate cómo estás ahora en el 2021. Bueno, obviamente que esto es lo que empiezan a caracterizar como ajuste, esto es lo que empiezan a decir, hay hambre en la Argentina. Bueno, cuando vos le sacás esta plata a los jubilados, y eso se llama hambre. Hay algo que vos a veces marcás y quiero seguir con el consultorio, no lo quiero dejar de lado, lo pueden hacer al teléfono que está en pantalla o que van a poner en pantalla ahora mis compañeros ahí en producción o a mis redes sociales que es Pomar Augusto en Instagram o el de Amira también. Sí, muchas consultas Hidalgo, están muchas llegando. consultas, pero vamos con esta y seguimos analizando un poquito la actualidad y las medidas que está tomando el gobierno. Hola señora Tamara de señora. Mira, hola señora, es una niña, señora, es señora No igual. soy tan niña. Es señora igual usted. Somos señoras, Es señora, claro. señora. Hola señora Tamara, quería hacerle una pregunta. Soy Ivana Herrera de Buenos Aires, tengo un hijo de 12 años, me corresponde la tarjeta alimentaria, mi terminación del DNI termina en 1, todavía no me cargaron en la AUH, ¿por qué será? Muchas gracias. Bueno, como te decimos una cosa, decimos otra. A ver, esto es un esfuerzo fiscal muy grande y es un esfuerzo de la ampliación de lo que es la tarjeta alimentar, que es a donde tiene que ir, que es los alimentos de la gente, llevarle un plato de comida a cada pibe o a cada pibe de la Argentina. Ahora, todo este esfuerzo implica trastornos a veces en la implementación. La gente me está escribiendo diciéndome que los que tuvieron que cobrar, que los que tendrían que haber cobrado el viernes no lo cobraron. Tengan un poco de paciencia. A veces tarda 48 horas en impactarse lo que es el dinero de la tarjeta alimentaria. Esta pregunta es mía. ¿Qué pasa con las personas que no adquieren el plástico y se les Sí. termina depositando en cuenta? Sí. Ese dinero en cuenta Sí. es libre para utilizar en lo que se les canta. A ver, tiene que haber un control en realidad desde también de las personas que compran, que venden los alimentos. Y es un control ciudadano en Pero general. ¿cómo sería eso? A ver, a mí me depositan los 12.000 pesos por mis 3 Sí. hijos en mi cuenta en vez de darme una tarjeta alimentar. Sí, yo tengo que pensar que vos lo vas a gastar en alcohol. Exacto. O en alcohol o qué sé yo, o en el bingo. Pero no es un poco lo que venimos diciendo, es el mismo criterio decir que toda la gente que cobra asignación universal por hijo tiene hijos para cobrar la asignación. No, no, Es no, más no, o menos no, básicamente no es lo una mismo. generalidad. Con que lo haga uno, digo, me parece mal. No es una generalidad, pero me parece Bueno, que... los que- comercios no deberían vender alcohol a las personas que, bueno, lo que pasa es que no saben que es con No la tarjeta saben. alimentaria. Sí, claro, si eso es no lo que te saben digo. la tarjeta, no se Eso puede es lo que saber. digo. Al no tener el plástico y no saber que es la tarjeta alimentaria, ahí está generando que esos recursos, que son realmente para garantizar ese plato de comida que bien vos decís, Sí. que pueda derivarse en cualquier otro tipo de derogación o Después de es gasto. lo que dice el Ministerio de Desarrollo, sigue apuntando a entrega de plásticos. Para mí la entrega de plásticos en realidad es innecesaria, habría que confiar un poco en que el que no tiene para comer realmente no tiene para comer y salvo que tenga un problema de adicción, es más la gente que se lo destina a la comida de sus hijos que la que no se lo No, destina. eso no tengo Y duda, que en otra cosa- mayoría lo gastan en lo que Perdón, corresponde. Augusto, Sí, y algo sí. muy importante. Vamos a suponer que de esta masa de los que sí son beneficiarios de la tarjeta alimentar, sea en el plástico o sea vía depósito, haya un porcentaje que se lo gaste en cerveza. Es lo menos. ¿Me justifica todo el resto que sí lo destina a comida? ¿Sabés por qué? Porque antes no existía la AUH, que es una creación, el compañero va a poder recordar, hacer memoria, de la otra gestión de nuestro gobierno de los 12 años. ¿Sabés lo que es de importante para una madre contar con la seguridad de tener el dinero para comprar o la polenta o el arroz, No, eso está pero claro. sí un plato? Eso está claro. A ver, tengo otra más, chicos, una Sí, pregunta yo acá más. tengo una consulta, Acá si te tengo más, parece. pero dale vos, Tami, dale vos. Dale, buenos días. Me dieron la tarjeta alimentaria en octubre del año pasado. Tengo un nene de 4 años y no me depositaron el mes de mayo. Es más, me había quedado un saldo a favor y me lo quitaron.
Sí, porque a ver, esto hay un tema con los saldos a favor. La tarjeta alimentaria no es para ahorro, entonces lo que tienen que hacer es gastarlo durante el mes. Si bien el ministro Arroyo lo que dijo que esto es una contemplación que se va a hacer, que el saldo se pueda seguir utilizando, la realidad es que si vos no lo gastás, se vuelve a cero. Entonces tienen que gastarlo durante el mes porque se entiende que tiene una función alimentaria. Bien, otra de las consultas que nos Sí, están llegando. a ver. Hola Tamara, me llamo Nadia. Quisiera saber cuánto me van a depositar en alimentar. Tengo un nene por el que cobro una asignación y otro PNC, ¿no? La pensión no contributiva, gracias. Claro, le van a cobrar, va a seguir percibiendo lo mismo porque el de la PNC cobra asignación familiar, o sea que por ese no cobra alimentar, No va a cobrar no se le alimentar. amplía. Bien, las consultas que nos están llegando Sí, entonces a las redes. acá tengo una más y ya también está en el piso Celeste Fierro, referente nacional del movimiento del MST Argentina. Ya vamos a estar hablando un poquito con ella también. Hola Tamara, yo soy Silveira, madre de 2 menores. No cobré los 15.000 pesos. ¿El bono será que me va a tocar el bono de la tarjeta alimentaria? Y si no me toca, ¿qué puedo hacer? No hay turno en el ANSES. Bueno, le contamos que no es un bono lo de la tarjeta alimentaria, es el programa que se amplió y que por lo tanto Sí. lo va a seguir percibiendo. ¿Pero por qué hablo de 15.000 pesos acá? Porque No, es el refuerzo de por eso. emergencia sanitaria. Claro, de ese bono hablo. Claro, no lo cobró. La gente cada vez que hablamos de una mejora en lo que es lo que perciben por mes creen que es un bono, como el IFE, como el refuerzo de emergencia sanitaria. El refuerzo de emergencia sanitaria se cobró una cuota. Estamos esperando un anuncio oficial que extienda la segunda cuota. Desde las fuentes extraoficiales nos dicen que sí, oficialmente se están esperando cómo siguen las medidas de confinamiento para salir a confirmar esto. Perfecto, me voy directo con la 6, con Celeste Fierro. ¿Qué tal? Celeste, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, ustedes son un movimiento político que si algo se les puede reconocer es que están mucho en los reclamos populares, en los reclamos sociales, en la calle, en el territorio. Y le preguntaba recién a Guillermo Moreno si estas medidas le resultaban paliativas, suficientes, insuficientes. ¿Cómo lo estás viendo hasta el momento al gobierno en el abordaje de lo que es la necesidad social? Sí, son medidas completamente insuficientes y yo te diría en relación a las medidas de las últimas semanas por las restricciones y demás que han sido tardías, porque estamos en una situación, como bien decían recién, de crisis sanitaria, social, económica, y las medidas no solamente que son paliativas, sino que han sido tardías. Entonces, hoy lo que hace falta es, para enfrentar una situación en el medio de la segunda ola de la pandemia, hacen falta medidas concretas para frenar los contagios, que eso va de la mano de los testeos, Vacunación, va de la testeos. mano de un plan integral, por supuesto, de la vacunación y por supuesto de ayuda económica. ¿Vos sos crítica? Que eso es lo que falta. Digo, vos sos crítica, entonces crees que no hay un programa en términos de salud, no hay un programa en términos de ayuda social y hay un programa económico. Y hay un programa económico basado fundamentalmente para seguir garantizándole los ingresos a las grandes corporaciones, a los empresarios y además para seguir garantizándole el pago a los acreedores internacionales. De hecho, estas últimas semanas la discusión se ha centrado en si se extiende o no el pago. El plazo, sí, Exactamente, al Club de pero París, se entre sigue otros. negociando el pago, por ejemplo, de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, que es una deuda completamente fraudulenta. Yo digo porque hace falta plata, por ejemplo, para aquellas personas trabajadoras informales, porque no hay IFE. O sea, algo que hubo el año pasado, insuficiente también, porque hay que decirlo, que fueron solamente por 6 meses 5.000 pesos por mes. Este año no hay IFE. Entonces, hay un sector de trabajadores... Yo creo que fue menos de 6 meses. ¿No fueron 3 cuotas? Por eso, pero las pagaron... 3 cuotas en 6 meses. Las pagaron Claro. en 6 meses porque 3 era cuotas. un IFE de 10.000 pesos. 10.000 pesos. Ahí lo que planteamos, ¿qué familia que ve cortado completamente sus ingresos puede sobrevivir con 10.000 pesos? Por eso nosotros estamos exigiendo que haya un IFE como mínimo de 40.000 pesos para todos los sectores trabajadores, que vemos que es imposible llegar a fin de mes. Porque hoy estamos hablando que los trabajadores asalariados igual son pobres, porque hablamos que necesitas más de 60.000 pesos para no ser pobre. Entonces no hay medidas concretas para los sectores populares, para los trabajadores, y terminan siendo paliativos. Y te digo una cosa más. A ver. ¿Qué plata hay? Porque lo que te van a decir es que plata no hay. ¿Por qué Pero plata hay? plata sí hay. ¿De dónde Si hay? no se la destinan justamente a pagar deudas fraudulentas, si imponen un impuesto real a las grandes fortunas. Porque recién al hablábamos... momento hay que ser justo, al momento no se está pagando deuda. Pero están negociando para seguir pagando. Eso sí. Entonces, con lo que ya se pagó,
se podrían haber garantizado IFES para millones de 40.000 pesos. Y sin embargo, no se hace. Bien. Pero después es el impuesto a las grandes fortunas. Porque Ahora, no ahora solamente tenemos un es lo montón de que... temas para hablar. Ahora vamos a ir desarrollando. Déjame que tengo que vender también. Tocaste un tema que es clave, que lo quiero debatir acá. Que un estudio de la UCA, y ya lo tiro, chicos, para que vayamos analizando. Un estudio de la UCA dice que el 30% de los trabajadores, no del tipo que no tiene laburo, del que tiene laburo es pobre en la Argentina. Ya, digamos, estamos hablando de cuestiones